vos fuiste acusado de algo que no cometiste, no solamente eso, sino que fuiste preso por eso. Doy mi primer clase y la segunda clase me llama un primo por teléfono diciéndome que me habían hecho una denuncia porque él llevaba a sus nenes ahí, a ese jardín. O sea, una vez que ya voy al penal de Barker, bueno, ahí sí, ya se hacen toda una movida para que te metan en un penal que claramente no están con intenciones de largarte rápido. Nada, ahí sí fue, ahí se me cayó el mundo. Sí, ahí empezás yo, a creer la pesadilla que estás viviendo. exacto, sí. Los mismos presos del pabellón me dijeron, no, esto no se dice acá adentro. Vos no podés estar diciendo vine por abuso de un menor porque te va a ir mal, amigo. Yo lo que más me acuerdo es eso, no haber podido ir al velorio de mi abuelo, haberlo podido despedir con todo el resto de la familia. Así que, por ejemplo, si vos ves las fotos que salen en el diario, en el momento que me dan la sentencia, tipo mi vieja llorando, mi hermano llorando, mi viejo también, como con una cara de conmoción, y yo estoy así. Casi 1, 2, 3 probando. Hola. Por ejemplo, en este caso, ¿viste? Como... Bien, me gusta eso. No, creo que estoy perfecto. Sí, está bien. bueno, escuchá. Bueno, gracias por venir, Juan. Muchas. Encima te hice madrugar un poco. Sí, no es tan temprano, no es tan pero... temprano, pero los actores tienen otros horarios. Exacto, ¿O cuesta arrancar a la mañana, pero acá estamos. no? Acá estamos. Sí, sí. Bueno, gracias. A vos por la invitación. Juan, este programa se llama Lo que hacemos con lo que nos pasó. A mí me parece que hiciste algo muy lindo con lo que tuviste que vivir. Y bueno, vamos a ver eso un poco durante la charla. Vos fuiste acusado de algo que no cometiste, no solamente eso, sino que fuiste preso por eso. Después la justicia hizo su trabajo y se pudo demostrar tu inocencia. Pero fue, una experiencia bastante difícil, ¿no? De atravesar y fea. ¿Cómo empezó todo? Bueno, esto empezó en el 2019. Yo había vuelto de un viaje largo, como de 1 año y medio, que me había ido de mochila, como quien dice. Había dejado, siempre laburé en docencia desde que tengo 23 años, actualmente tengo 35. Así que bueno, nada, fue siempre la primera opción de trabajo. Quizás alguna vez había hecho algún laburito así express de mozo, así muy rápido, pero siempre trabajé en docencia, empecé a los 23, en el 2000. Teatro. Exacto, sí, profe de teatro. Y bueno, en el 2019 vuelvo de este viaje, necesitaba trabajar, voy a la asamblea docente, que es lo que hacemos los docentes Sí. cuando necesitamos trabajo. Y por el puntaje que yo tenía y el resto de los colegas que estaban en la asamblea, agarré las horas del Jardín 905, que estaban obviamente libres. Un dato color era que era la primera vez que se habilitaba para que exista teatro como materia complementaria en el jardín, en el nivel inicial. Siempre fueron educación física o plástica en general. Y esta era la primera vez que los profes de teatro podíamos tomar horas acá en Tandil. Nada, y en el 2019, en junio, doy mi primer clase y la segunda clase me llama un primo por teléfono diciéndome que me habían hecho una denuncia porque él llevaba a sus nenes ahí, a ese jardín. Entonces empezó a circular por los grupos de WhatsApp. O sea, vos te enterás de la denuncia por tu primo y no por el establecimiento. Exactamente, sí. Sí. Creo que yo había tenido la clase el lunes y el miércoles empieza a circular mi foto. Ah, fue un scratch más que una denuncia. Sí, en principio fue un scratch. Un falso scratch. Sí, fueron como las dos al mismo tiempo. Ajá. Siempre me aclaran, me dicen, no digas que es una falsa denuncia, porque la denuncia es lo que te lleva a vos a estar detenido y atravesar todo esto, sino que lo que es falsa es la acusación. O sea, la denuncia Pero existe. hubo como una pequeña condena social, scratch, digo, eso. Sí, eso seguro, eso Bien. sí. Por eso digo que no fue falso el scratch, sino No. que eso fue muy concreto y fue, digamos, sí, fue real. Sí, estuvo eso. A vos te llega, te están acusando de abuso a un menor. ¿Y qué haces? O sea, ¿qué es lo primero que te sale a hacer? ¿Ir a hablar con la familia, hablar con el establecimiento, buscarte un abogado todo a la vez? Digo, ¿qué fuiste haciendo? Sí, medio que, nada, es algo que también le pasa a toda la familia, ¿viste? Como que empezamos muchas personas a encargarse de ese tema. No es que me cayó todo el peso a mí, sí el de la ley, pero no la responsabilidad de tener que salir a aclarar porque te van guiando, ¿viste? Uno no sabe cómo actuar en esos momentos, entonces, bueno,
nada, te empiezan a recomendar, tenés que hacer tal cosa, cual otra. Nosotros en ese momento, por ahí la familia, esto que decide, che, fuiste a la familia, no hubiese estado mal, pero bueno, estaba media violentada, entonces no sé si era lo más conveniente ir a exponerme No, ni por hablar. las cosas que decían, ¿no? También el jardín, yo en su primera instancia digo, ¿cómo no me llamaron para avisarme de esto? Eh, bueno, entonces ahí sí, obviamente me presenté al jardín, qué sé yo, no en horario de clase. Y sí, vas primero a un abogado, nada, uno piensa que es uno todo el tiempo está pensando que esto se termina mañana. Es como, hay como no sé, un Sí, instinto de sí. supervivencia de pensar que no te va a tocar 2 años y medio como me tocó a No, mí. claro, si esto es una confusión, se va a aclarar y Eso, ya. exactamente. Eso es como lo primero que estás todo el tiempo diciendo, bueno, esto en la semana que viene el fiscal va a actuar bien. Hoy decías en el inicio hasta que como que la justicia actuó bien y se llegó a la verdad. Sí, por suerte, después de 2 años y medio hubo jueces que laburaron, pero a mí me tocó la desgracia, aparte de haber sido acusado de algo tan aberrante, de que el fiscal y la jueza de primera instancia no hayan hecho su trabajo como corresponde. Le dieron cauce libre, digamos, o sea, vía libre a la causa, quiero decir. Sí, sí. Pues yo pensaba que el fiscal, cuando iba a leer la denuncia o cuando iba a ver cómo era el jardín, cuando le iba a hacer la declaración a las maestras, pues yo siempre tuve con testigos al lado, bueno, nada, el supuesto hecho había sucedido en el baño. Yo ni sabía todavía dónde estaban los baños porque había ido una vez. O sea, sabía dónde estaba el baño de profes, pero no dónde supuestamente había sido el abuso. Sí. Volviéndole antes, claro, con el diario del lunes hoy vemos todo distinto, pero volviendo a ese momento, a vos te hacen una acusación supuestamente habías abusado de un niño en un baño, era tu segunda clase en el establecimiento, tenés un par de herramientas, un par de personas, tu familia que te apoya, pero así todo, la causa siguió. Digo, en un momento aparece tu detención. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, y en el momento, a mí me denuncian en junio y en octubre me detienen. Esos 4 meses, 5 meses fueron feitos porque con este miedo de, che, salía a la calle, viste, ya salía medio, decir que era invierno, entonces salía medio emponchado hasta... Eso fue feo, viste, como la exposición. Yo tampoco quería dejar de hacer mis cosas porque sentía que me hacía bien, tipo, estar ocupado, tener... Sí. Nada, eso, estar ocupado y no estar encerrado en mi casa pensando, craneando qué es lo que me va a pasar. Estaba viajando con una colega que me pasaba a buscar en el auto y me llama por teléfono a la comisaría la mujer diciéndome nada, que tenía que pasar a firmar unos papeles, que qué sé yo. Bueno, sí, estoy viajando, voy a trabajar, cuando vuelvo paso. Yo volví al otro día, esto fue un lunes, yo volví al martes. Ese mismo lunes fueron a buscarme a Olavarría y me trasladan a Tandil, que tenía que tener el encuentro con el fiscal, digamos. O sea, ya ahí Y te ahí ya me detienen y detienen. te trasladan Y ahí detenido. sí, exacto. Ahí me hacen la declaración el fiscal y después me trasladan a Juárez por cuestiones de la causa, como había sido pública, por seguridad, no me dejan detenido acá en Tandil en una comisaría donde haya otros presos, digamos, que se pudieron haber enterado de la acusación. Entonces me trasladan a Juárez, que estaba en una celda solo, en una comisaría igual que era tremenda, horrible. Pero bueno, ahí estuve detenido 3 meses. Los primeros 3 meses estuve ahí aislado. La primera vez que te detienen, ¿te pasó lo mismo que la primera vez de la denuncia? ¿Decís esto se va a aclarar en una semana? Más o menos, ¿Te sí. sentías eso? Sí, exacto, sí. ¿Iban Al pasando los principio días? sí. ¿Y Los qué? primeros meses sí, después ya, que fueron unos primeros meses largos, porque desde la denuncia hasta ¿Cuánto diciembre, estuviste ahí en Juárez? 3 meses. Bien. Ahí estuve 3 meses y después ya sí, una vez que me trasladaron a Barker, ahí medio que me terminaron de confirmar que no, che, Juan, esto va a ser medio que eso también lo hace la familia para cuidarnos. Ellos sí sabían que esto iba a durar más de lo que yo pensaba, pero no me lo decían en un principio, ¿viste? Ya cuando corre la denuncia el fiscal y la jueza de garantía, ya está. O sea, sí o sí vas a tener que esperar el juicio detenido. Después me informan que no pueden ser más de 2 años y medio. O sea, una vez que ya voy al penal de Barker, bueno, ahí sí, ya se hacen toda una movida para que te metan en un penal, claramente no están con intenciones de largarte rápido. Entonces, bueno, ahí sí me dijeron, che, mira Juan, te van a trasladar al penal de Barker. ¿Quién te lo informó? Y esto no sé si no fue mi abogada, seguramente, sí. ¿Y ahí? O mis viejos, no sé, mira, la verdad no sé si no fueron mis viejos.
Pero nada, ahí sí fue, ahí se me cayó el mundo. Sí, ahí empezás a creer la pesadilla que estás viviendo. Exacto, sí, ahí lo cuento un poco en la obra eso. Que ahí fue el momento que me desarmé, que lloré por primera vez fuerte, digamos. Si no venías más armado. Digamos. Venía armado, sí. Más sí, con la sí. esperanza de que esto se va a resolver. Total. Sí, de hecho esa esperanza nunca la perdí porque yo llegué al juicio después de 2 años y medio con la certeza de que todo se iba a terminar. Pero bueno, sí, se hizo un poquito largo la resistencia, digamos, ahí en la trinchera. Pero siempre confiado de que todo iba a salir bien. Sí. O sea, en algún momento se iba a terminar. Se dilató un poco. Previo a, igual a Barker, que hablábamos ahí, estuviste 3 meses en una comisaría. ¿Cómo era un día en una comisaría? O sea, ¿qué? Tremendo, porque uno cree que eso era que era bueno, justamente por esto que te decía al principio, che, por lo pronto estoy seguro. Sí. Pero bueno, después las personas, nada, eso, empezaba a hablar hasta con los oficiales, ¿viste? Medio que no te digo que me hice compinche, pero bueno, son los que están ahí día a día porque ni siquiera había otros detenidos, digamos. O sea, estaba yo y la guardia que me cuidaba. Que me vigila, no me cuida. Sí. O sea, que cuida que no te haga nada raro, digamos. Nada, charlaba con ellos, hasta me he tomado un mate, esto no sé si está bien decirlo, pero ya pasó un tiempo, digamos, quiero decir. No deben estar ni siquiera los mismos oficiales, pero nada, eso, tomábamos mate con los oficiales y fue fuerte al principio, como te digo, pensaba que era lo más seguro porque no iba a estar expuesto a tener que dar explicaciones a otros internos que estaban ahí, pero después, la verdad que sí, estar solo, de toda soledad, No encerrado. No salías a la calle. No, había muy poquita, no, olvídate, ni siquiera podía salir al patio, había como un pequeño patio interno, eran 3 celdas, que son las típicas celdas que ponen a los borrachos los fines de semana, que te dejan encerrado un par de horas y después te largan porque no están en condiciones, no era un lugar para que haya un detenido durante mucho tiempo. Me traigo un balde con agua caliente para bañarme a la noche. Sí, había humedad, decir que era una época, viste, yo siempre mirando el vaso medio lleno. Está muy bien. Era verano, entonces de última, verano, era octubre, noviembre, diciembre. No hacía tanto frío, pero era un lugar con mucha humedad. Nada, leí un montón. En un momento me dejaron salir al tipo, no me gusta decir tanto tipo, pero bueno, sale el tipo. A un pasillo que conectaba las 3 celdas, que era un poco más amplio como para que yo camine, ¿viste? Después de un tiempito empecé a entrar en confianza y había otra celda igual, o sea, había otra reja, pero medio que me dejaron estar en un espacio un poco más grande. Yo ahí empecé a pelotear con mi zapato y una pelotita medio que jugaba el frontón, no sé, como para hacer un poco de actividad. También hacía, no sé, flexiones de brazos, qué sé yo. La típica que ve en la película, ¿viste? Porque, claro. Uno replica. No, pero también debe haber algo natural de que el cuerpo necesita necesita usar su cuerpo, necesitas, digo, como hay algo que no puedes estar, ¿no? Como empezás a vibrar signos de locura. Sí. Y llegar a Barker, o sea, es una pesadilla para cualquier ser humano, digo. Sí. Bueno, eso, yo tenía mucho miedo. Bueno, pará porque está lindo esto que decías del anterior. Como yo soy una persona muy activa, muy física, muy culo inquieto, al no tener esa posibilidad, medio que fue la lectura y la escritura. Leí una banda, que eso también, ¿viste? Uno agradece. Sí, yo no me considero un gran lector, pero en esas circunstancias, como bueno, me transformé de repente en Borges, ¿viste? De repente leía, escribía. Te llevaban libros de todo tipo. Exacto. Eso fue como, gracias a eso pude soportar tantas horas más que lo físico, porque lo físico no te da, o sea, no hay espacio ni nada. Entonces, bueno, medio que te sumergís en la lectura y pasan las horas. Sí. Eso estuvo bueno rescatarlo. Y después en Barker, sí, mucho miedo al principio y después la tranquilidad de decir, che, somos seres sociables, los seres humanos somos seres que necesitamos el contacto con las otras personas, porque si no te amargás, digamos, o sea, necesitas estar hablando con gente, preguntando buenos días, buenas tardes, aunque uno trata de no averiguar nada, viste, es como ahí la ley, esa es la ley primera, viste, nadie averigua nada de nadie, cosa de humanizar lo más posible a la persona que tenés enfrente y no ir con prejuicio, que yo creo que eso fue, o sea, lamentablemente, o al revés, sería favorablemente, soy una persona que no carga con muchos prejuicios, entonces, bueno, como que pude conectar, entre comillas, quiero decir, generar un mínimo vínculo de convivencia con las personas que me tocaron estar alrededor.
Pero los prejuicios de los otros, digamos, ellos sabían por qué estabas ahí vos. Sí, al principio yo entré diciendo, che, me acusaron de esto, de tal cosa, y los muchachos, los mismos presos del pabellón me dijeron, no, esto no se dice acá adentro, vos no podés estar diciendo vine por abuso de un menor, porque te va a ir mal, amigo. Mentí. Y yo soy actor, pero en esta cosa no me sale mentir. ¿Viste? Es como, es algo... Sí, porque uno, quiere seguir defendiendo su inocencia. Más vale, claro, ¿no? Exacto. Pero lo querés aclarar. Sí, aparte dicen que ahí dicen, en la cárcel dicen que todos son inocentes, no, nadie hizo nada. Exactamente. Pero ellos mismos me decían, vos sos un perejil de acá a la China. O sea, eso... Te ven venir. Sí, eso te leen. O sea, imagínate que tanto los que trabajan en el servicio penitenciario como la policía o como los detenidos están metidos en ese mundo. Entonces te ven y a la cuadra ya saben si te mandaste, o sea, saben. Lo pueden percibir. Y se daban cuenta que yo era un pichi que nunca había visto, que era un perejil marca Acme. Sí. Entonces, bueno. Cuando me decías que te decían algunos presos no digas esto, ¿qué tenías? ¿Como un grupito más cercano? Y en realidad son los que te reciben en el pabellón, digamos, que son, se les llama ahí adentro, en la jerga tumbera, son la limpieza, que son como los que organizan el pabellón. Ellos te dicen, primero, por suerte yo tenía mucha gente que estaba moviendo de esto que te digo, que no estaba solo, por suerte, mucha gente se movió. Bueno, un conocido tal, un hombre que trabaja ahí en el penal, logró que a mí me lleven a un lugar un poco más seguro, entre comillas, o sea, que no esté en un pabellón de población, como se le dice, que igualmente no hubiese pasado nada, digamos, porque te digo, porque uno tenía las explicaciones para dar, pero bueno, a mí me mandan a un pabellón especial, que por ejemplo es donde van los policías que detienen, entonces para no mezclar, o justamente las personas que tienen causas con títulos, con la causa tan heavy, digamos, y sobre todo sabiendo que no estás acusado, o sea, sí estás acusado, pero no estás oficializado, digamos. Estás acusado por la fiscalía, pero no estás declarado, esa es la palabra. Sí. Entonces, bueno, para protegerte te mandan a un lugar que estés más tranqui. Los limpiezas de ese pabellón tienen una pequeña charla para conocerte, la misma charla que tiene el jefe del penal cuando llegaste, hacen como una pequeña entrevista. Llegaste, me imagino que te debes acordar como si fuese hoy ese día, ¿no? Dicen que llegaste, te presentan a esta gente que fue medianamente amable. Sí, primero vas con el jefe del penal, digamos. O sea, antes de ir directamente al pabellón, vas con el jefe del penal te pregunta qué oficios tenés, no qué causa tenés, sino qué oficio, para ver en qué lugar te pueden después como garantizar cierta estabilidad. O sea, ¿qué te desenvolves mejor haciendo? Sí, exacto. ¿Qué oficio tenés? ¿Qué hiciste? Nada. Y más o menos te va palpando. En esa entrevista te saca la ficha. Che, a ver qué onda este flaco. ¿A qué pabellón lo puedo llevar que se va a sentir cómodo? Ponele, por decirlo de alguna manera. Light, digamos. o en qué pabellón le va a pasar menos peor, vamos a decir. Sí, te entiendo. Bien no se la pasa. Pero nada, bueno, finalmente me mandan al pabellón que estaba un poco alejado. Y ahí los presos son los que, sí, los recibimos, todo bien. Eso es como un acuerdo ahí entre la policía entre el servicio, se dice, no es policía, el servicio penitenciario y los propios detenidos internos. Y bueno, ahí tengo otra entrevista ya con los muchachos adentro, digamos. ¿Y qué te dicen? No digas esto. No digas te van como... Sí, a mí medio que me apadrinó, si se quiere, como la limpieza, que es el que está como encargado de quiénes entran, quiénes salen. Él me llevó a su celda, entonces medio que estaba ahí con esta persona, medio como protegido, entre comillas. ¿Te daba seguridad él o te generaba un poco de...? No, en general no. Son personas. Si vos sos pero... respetuoso y no faltás el respeto y hacés las reglas que te dicen, porque hay, como en todos lados, reglas que tenés que cumplir. En este caso era muy como que yo te diga, no sé. A mí por momentos se me venía el servicio militar, porque te levantás todos los días a las 6 de la mañana, limpias el pabellón, tenés determinada hora para comer, viste, como que determinada hora para bañarse, determinada hora para... Ese pabellón, todos los pabellones tienen su regla. Ese pabellón tenía unas reglas muy estrictas en el sentido de, acá todos eran trabajadores, o sea, todos salían del pabellón para ir a hacer sus oficios, como la mayoría, no todos, pero la mayoría tenía su actividad que te organiza, viste. Entonces, como que yo por momentos sentía servicio militar, por momentos sentía que era, no sé, un hostel,
Porque de repente, viste, el hostel que compartí la comida, que che, me pasaba un pedazo, un poco de arroz, mira, a mí me trajeron carne, convidá, yerba, ¿quién tiene yerba? Como que por momento estaba esa Sí, como solidaridad. una pequeña comunidad. Exacto, ahí bueno, obviamente el que por ahí tiene la posibilidad que su familia le alcance eh, asiduamente comida, bueno, che, compartí un poco más, los puchos. Que empiezan a ser como tus amigos, tu gente, Sí, tu... sí, quiera o no, sí. Yo, amigos, no lo llamo así porque después cuando salí y todo, como que no seguí en contacto, ¿viste? Hubo ahí como una coraza de decir, che, todo bien, hice amistad o hice gente que me parece valiosa, pero la verdad que yo no... No, hay algo Opté que... por no seguir en Sí, contacto sí. por una cuestión, por eso tampoco puedo llamarlo amistad, pero sí que son, no sé, compinches, convivientes, o sea, estás Sí, la ahí gente con la que compartiendo. compartís Estás todos los días compartiendo. de tu vida. Y lo mejor es llevarte bien. O sea, Sin ni hablar. no hacerte el loco ni. Mm. Pero bueno, yo esas cosas también siento que afuera no las hacía yo. Entonces, en ese sentido, siento que tenía una buena carta de cómo jugar el juego de la supervivencia en la convivencia, digamos. Yo viajé bastante, entonces, bueno, uno cuando va a un país nuevo que no conoces, ¿viste? Estás alerta, vas con respeto, siempre estás como. Siempre Sí. caminás por la vereda que hay luz, Sí, ¿viste? veo que vos tenías, y todavía aún tenés más, muchas herramientas para eso, pero no dejas de ser un pibe que era docente de teatro, que tuvo sus experiencias de viaje y que de la noche a la mañana terminás preso. Digo, Sí, hay sí, algo olvídate. igual ahí, ¿no? O sea, de golpe estuviste 3 meses en una comisaría, de golpe estás en Barker, En Barker. detenido. Sí. O sea, ¿te pasó de decir, che, mirá si me como 10 años por esto? ¿Te pasó de... Se pasa por la. Eran 20, o sea, ¿Te pedían 20 años? Sí. Son 20 porque el abuso es agravado por ser docente. Ah, por un cargo de poder. Supuestamente, claro, supuestamente en principio había sido como un abuso carnal, digamos, esto de que había habido una penetración, supuestamente. Después modifican y dicen que había sido tocamiento, como que lo alivianan porque por suerte la criatura no había tenido ninguna Lesiones, lesión física, más por vale. suerte. Entonces, o sea, la de máxima eran 20, después me bajaban la pena, pero bueno, ¿A igualmente cuánto te bajaba? y creo que eran 6, ponele, como de 20 o 6 o 20. Sí, en algún momento se me cruzó, obviamente, pero no era algo recurrente. O sea, no era algo que yo decía que lo tenía presente todo el tiempo. Voy a salir mal de esto. Nada, yo Como que estaba. tu psiquis siempre sostenía esto de, bueno, también, O sea, podía dormir tranquilo toda la noche y claro, decir, loco, yo puedo dormir tranquilo, no hice nada. Yo encima con esa criatura había estado 30 minutos en mi vida, obviamente ni siquiera sabía quién era, nadie, ni él, ni ningún otro de los nenes sabía el nombre, ni nada. O sea, los había visto, como te digo, di 2 clases, o sea, di una, que fue la que que estuvo lloviendo el día. Eh, o sea que habían ido muy pocos nenes, o sea que no es que ni siquiera había conocido a la mayoría, y este nene había ido una sola clase. O sea, yo di 2 y él había ido un día. O sea que había estado 30 minutos en mi vida, o sea, era una locura lo que me estaba pasando. imagino la cantidad de veces de que te preguntaste por qué, ¿no? Sí, ¿Por qué me pasó esto? sí, sí. No sé, no sé. No sé, o sea, intenté entenderlo. Obviamente uno por ahí se pregunta, ¿yo qué hice? ¿Me lo merezco? Tipo un karma, un Sí, algo, de sí. decir, me lo merezco. Bueno, después, no, decís, no, che, me parece que yo no me o sea, que tanto, o sea, para merecer tanto, me parece que no hice nada, digamos, te vuelvo, pero no así tan fuerte. Eh, pero creo que empecé a justificarlo por una cuestión social, ¿viste? Como, bueno, hubo algo de se destapó una olla, que por ahí antes estaba todo muy tapado, todo este tema de abusos y cosas, antes la gente no se hablaba, no era algo, viste, como, ay, no, esto no pasa, viste, no pasa a ningún lado, qué onda, ¿no? Bueno, por suerte, digo yo, hubo una ola de conciencia en la cual se destaparon algunas ollas, se sacaron cosas abajo de la alfombra, y bueno, siento que en las guerras hay muertos civiles, ponele, o hay. Yo digo, bueno, habrá sido eso, que dentro de todas estas denuncias que se han hecho, que tienen mucho sentido, también hay falsas acusaciones en las cuales, bueno, como que se saca por ahí ese dolor. Claro.
Sí. Algo así, digamos. No sé, Sí. no lo tengo tan claro. No, pero sí, un poco lo uno habíamos genera conversado hipótesis. fuera de la entrevista. Que es algo que tiene que ver con lo que decís, que siempre ves el vaso medio lleno y me parece hermoso. Y ahora vamos a ver todo lo que hiciste con eso. Pero bueno, pasaron 2 años ahí adentro. Ujú, ujú. Cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, Sí, total. cumpleaños de tus familias, noticias. Sí. ¿Cómo viviste eso? Y yo digamos, los momentos que tengo más, como más claros son haber pasado el primer año nuevo, digamos, Sí. que fue ahí, pero estaba en Juárez todavía, lo que pasa es que ahí también encima fallece mi abuelo. Eh, claro, obviamente acelerado su Su fallecimiento partida. por todo esto. Él tenía problemas en los pulmones, pero bueno, obviamente que haberse enterado de esta cosa horrible. De hecho, mi abuelo fue a ver, estuvo en marchas, digamos, que salieron a favor mío. Una persona que a mí me formó mucho políticamente, si se quiere. Como un tipo que tenía una conciencia muy firme, digamos, ¿no? Como un tipo muy entendido. Entonces, bueno, fue fuerte esa parte, se juntó, digamos, el fallecimiento de mi abuelo con ese primer año nuevo, o sea, yo estuve 3 años, digamos, años nuevos festejando encerrado, en diferentes lugares, porque uno fue Juárez. en Juárez, que ese es el que más tengo más presente porque fue el primero. Claro. Yo lo que más me acuerdo es eso, no haber podido ir al velorio de mi abuelo, haberlo podido despedir con todo el resto de la familia. Así que imagínate también la familia, todo ¿Vos esto que me decís que sentís que la partida fue antes, te lo diste cuenta en ese momento o lo viste No, más después? no. Fui consciente Por suerte. con el tiempo, sí, sí, sí. En el momento, o sea, creo que una intuición sí, pero sí, después con el tiempo vas cayendo. Y también Sí. vas cayendo de lo mal que le haces a tu familia, de que vos, por más de que sos el protagonista, te haces una coraza, digamos, y estás ahí en como todos los miedos que la familia se hace de haber visto películas, series horribles, de esas carátulas, de que entran a lugares y la pasan muy mal Sí. por tener esa carátula, no solo por ser un lugar de exclusión y de Inhóspito, detención sí. y olvídate, Sino por por sino lo que por la estabas ahí, por lo que carátula. supuestamente estabas ahí. Exacto. Y bueno, yo estaba ahí y podía defenderme desde la palabra, podía eh, saber dónde ubicarme, con quién estar, con quién no, a quién pedir ayuda, a quién no. En el caso de que tendría que haberla pedido, no tuve ninguna situación límite, ni de apriete, ni de agarrar de cogote, ni de que me agarrara en una celda solo. Por suerte no pasé por eso. Yo creo porque todo, como es un pueblo chico, infierno grande, pero todo el mundo se fue corriendo la bola. Hasta que yo llegué a Barker, habían pasado algunos meses, mi familia había hecho un montón de movidas. Se empezó a correr la bola porque hicimos ruido de este lado también. Como el lado de la familia denunciante también habían hecho una manifestación en su momento por la CCC, que es una agrupación de acá que siempre están metidos en los bardos. Acá Eh, salieron mucha gente a pedir por tu liberación. exacto, medio que ¿Vos te tuvimos. enterabas de eso? Sí, eso sí, todas esas cosas eran las que me hacían llegar. No me hacían llegar las otras. Después me enteré de la otra marcha, de por qué habían salido ellos. Ellos salieron porque había primero una primer marcha. Sí me había enterado, pero no había visto fotos. Pero por suerte eso, ¿viste? Tengo una familia guerrera ahí también. Y bastantes amigos también. Sí, sí, bueno, sí. Imagino que eso dentro de todo te daba un poco de... Sí, amigos y no, o sea, y gente, Y gente que colega te... que decía, che, esto me pudo haber pasado, ¿viste? Es como que se hace una, como decir, este pibe ni siquiera, o Claro, sea, nada, o claro, sea, claro, se sí. supone que La las personas que hacen empatía. estas cosas horribles, hay un cálculo, ¿viste? No es tan azaroso. O sea, Claro. o sí, o habrá, no sé, tampoco es que me puse a leer miles de libros, ¿viste? Pero Sí. bueno, hay ciertas conductas. Este chabón tomó horas y al toque ya estaba en cana, ¿entendés? O sea, entró Sí, al sí, sí. jardín. Está bien, es verdad que es un jardín, que era la primera vez que se habilitaba que un profesor, yo digo, bueno, habrá sido un poco el prejuicio de haber sido varón, que yo capaz que una chica, ojalá no le hubiese tenido que pasar por esta situación. Yo digo, ¿qué? Porque fui varón, porque tengo barba, porque tengo los pelos medio locos, porque soy medio payaso. Entonces, habrán visto eso, me habrán visto mis fotos, porque mi foto en las redes, viste, estoy con, qué sé yo soy medio payaso, o sea, me formé en el sentido de que soy muy expresivo, que no soy una persona seria. Entonces yo digo, ¿les habrá caído mal eso? Tipo que sea medio payaso, que ponga cara de loco. ¿Viste? Uno busca ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué?
Entonces vos decís, bueno, habré sido varón, habré sido desprolijo, habré sido desprolijo en la apariencia, quiero decir, no en mis clases. Yo siempre, en mi clase siempre tuve muy buena onda con los peques, o sea, como que soy amoroso, pero nada, eso. Respetuoso, digamos, amoroso, pero respetuoso. Porque uno en un momento dice, che, mirá si por esta denuncia salta algún padre que tenga algún bardo también en su casa, diga, anteriores alumnos de Juan, porque eso ha pasado, ¿viste? Ay, sí. Que se te empiecen Sí, a sumar, ¿viste? Ese miedo de decir, che, mirá si aparecen denuncias random, como fue esta random, digamos, puede haber, Sí. o sea, de la nada. Sí, sí, Por sí. suerte no pasó nada de eso, porque yo fui un docente, como te digo, que di clase desde mis 23 años y siempre ningún drama con nadie. Sí, Pero bueno, viste, los miedos aparecen también, como decir, che, ni que hablar. no. Bueno, estuviste en domiciliaria con tu familia, Sí, pero igual, nada, bien. sí. Obvio, estás en tu web, pero Un poco también, mejor, un poco mejor. digo, ¿esto Sí. cuándo va a terminar? Sí, sí, sobre todo cuando se acercaba la fecha del juicio, digamos, ahí empieza a haber un montón de incertidumbres. Ay, sí. Porque bueno, ahí tenés que estar. Pero bueno, ¿viste? ¿Y? No es que yo tenía que preparar. Sí, escribí, obviamente, escribí lo que iba a contar para no olvidarme nada, pero no es que tenía que actuar justamente. No. No es que tenía que actuar un personaje, ni Sí, tenía sí, que ir a sí, contar sí. algo de lo que no había vivido y que lo había estado en carne propia, y que eso es los recuerdos que uno tiene, y más ni hablar con todo lo que pasó. Uno está todo el tiempo. Bueno, nada de eso, contar. Sí, lo repasaste 1000 veces en tu cabeza. Repasarlo 1000 veces. Y bueno, ¿y cómo fue el juicio? O sea, ¿cómo lo transitaste y bueno, cómo transitaste el final del juicio? Bueno, a ver, en principio nosotros vamos con mi familia, lo primero que hacemos es ir a un abogado estatal, ¿viste? El que te da, el que te ofrece el Estado, que se supone que es gratis, entonces, bueno, como esto se va a caer, te hago un mini preámbulo. Esto se va a caer. Nada, listo, vamos, no vamos a gastar dinero, o sea, viste, Más una vale, cuestión sí. de nada, esto se Aclarar. tiene que terminar, aclarar y ya está, listo, el fiscal va a hacer su trabajo, la jueza va a hacer su trabajo, listo, chau. No, bueno, no fue pasando, finalmente tuvimos, por suerte, por las vueltas, porque también la desgracia trae aparejado algunas cosas buenas, en el sentido de que, por suerte, apareció una abogada que es muy conocida, Patricia Perelló. Apareció esta abogada que es una mina muy grosa, que mi familia tuvo que pagar mucha guita, pero bueno, yo estaba muy seguro teniendo a ella en el juicio, que iba a estar ella defendiéndome, porque es una mina grande, con mucha experiencia, reconocida, mediática, que en oportunidades, viste, la gente, por ahí algún sector de la gente me decía, ¿cómo te va a defender ella? Qué sé yo. ¿Por qué? Y porque ella es una persona pública que salió, por ejemplo, en la serie de Monzón, digamos. Fue la abogada que defendió a Monzón en su momento. En ese momento ella era muy joven, era el trabajo digamos, que consiguió. Entonces, había ciertas cuestiones que me habían llegado comentarios malos. Sí. Pero es una profesional del carajo, es una persona que a mí siempre me dejó muy tranquilo. Aparte de ser una persona amorosa, muy profesional, y trabajó con un equipo atrás muy grosso también, con Mariana, que era su mano derecha. Ella nos hizo contratar, nos dijo que contratáramos a Kovacic, que es una especialista en testimonios infantiles, que viene de Santa Fe, una persona que ha estado Bien. trabajando con porque sí en estos casos se hacen muy mal las cámaras Gesell, que son las entrevistas que le hace la fiscalía a los menores, digamos. En este caso eran varios encima, porque supuestamente habían ido varios nenes al baño, que yo los había llevado supuestamente. O sea que tuvieron que atestiguar todos los nenes esos. Como 6 nenes atestiguaron. Bueno, todas las pericias recontra mal hechas. Y bueno, nada, eso. Entonces había que... ¿Por qué se hicieron mal las cosas? No porque lo diga mi abogado defensor, sino por un montón de cosas que son reglas súper específicas y cosas que tienen que ver con niñez, con el trabajo. Sí, y sobre todo con la psicología de las niñeces, cómo son manipulados, cómo se le hace una entrevista con una mirada adultocéntrica, como que hay toda una cosa de, che, bueno, vos no podés hablarle a un nene como si le estuviese hablando a una persona adulta, porque... Nada, eso porque la psicología es distinta, entonces, o tienden a afirmar todo lo que los padres le dicen porque es su referente. Entonces, si papá o mamá me dice determinada cosa, yo tengo que decirle que sí, porque si no voy a tener consecuencias. Bueno, cosas que uno las intuye, pero bueno,
vinieron profesionales grosas, viajaron de Santa Fe, de Rosario. Nada, eso. Bien, o sea, estabas Entonces, tranquilo desde la parte del marco legal, tenías exacto, ahí... Exacto, de Bien. la parte técnica legal había profesionales que habían salido mucho dinero y por eso fue, digamos, Sí. o sea, porque son grosas. Y después había toda la parte del colectivo que estaba apoyando, que había hecho manifestaciones, que había ido con carteles, que estaba afuera de la fiscalía, creo que se ¿De qué llama. colectivo? No, de eso que me acompañó, digamos, mi Ah, familia, ok, mis amigos, bien, con bien. carteles, Hermoso, estuvieron bien. ahí, digamos, estuvieron ahí bancando la parada en el juicio, que fueron 2 días. Y bueno, estuvieron ahí, viste, siempre muy respetuoso, porque no es que en ese momento podía hacer quilombo, como No, ni quien hablar, o dice. sea, tenías buenos abogados, Exacto. buena gente, pero igual vos... Igual ahí estaba cagadito hasta las patas, Me obviamente, imagino. obviamente. Pero bueno, por ejemplo, si vos ves las fotos que salen en el diario, en el momento que me dan la sentencia, tipo mi vieja llorando, mi hermano llorando, mi viejo también, como con una cara de conmoción, y yo estoy así. Cuando dicen que te declaran Que me habían, inocente. claro, porque No ya podías había. bajar. Exacto. Yo había armado una coraza de supervivencia en todo este tiempo que, no Eso es sé, lo que te quería preguntar, claro. justamente. Sí. O sea, ¿cuándo te sentiste alegre o eso vino con el tiempo después? Fuera como... Qué loco eso. No sé, vos Yo lo sabés. puedo entender, pero igual vamos a aclararlo. Yo lo que creo es que uno se pone en modo supervivencia, como vos lo explicabas antes, y que es defenderte, ¿no? Como defenderte, vivir, bla, bla, bla. Y después cuando la película pasa y la ves desde el sillón de tu casa, te das cuenta de todo lo que viviste, ¿no? Sí. Algo así. Sí, total. Pero Total. ¿cómo lo recordás vos? Te va cayendo en la cuenta con el tiempo, es como muy difícil, pero sí, yo creo que eso, ¿viste? Es como que la cabeza guarda en compartimentos, sensaciones, emociones, cosas, y decir, che, la guardo acá, y después es verdad que van saliendo. Yo soy una persona que he intentado hacer terapia varias veces, siempre me frustro, como que nunca encuentro a la persona indicada, qué sé yo. Pero sí, más hablando con amigues, ¿viste? Bueno, uno como que va cayendo en la cuenta cuando lo pones en palabra, empezás, bueno, por ejemplo. Pero bueno, por ahí hay gente con más de confianza que yo, uno como que va diciendo, che, mirá qué loco, mirá qué loco. Pero hasta el día de hoy me siguen cayendo la ficha de cosas de que decir, esto es consecuencia, esto que decíamos de mi abuelo, ¿viste? Como que uno va cayendo, como que no te querés hacer cargo de que eso que vos no hiciste, o sea, algo que te Igual te acusaron jodió. igualmente generó un montón de repercusiones. Sobre todo eso me parece que es lo más fuerte, que la otra vez hablando con un amigo también como me caía la ficha de che, no salió barato. O sea, en la salud de mis allegados, de mi gente querida, viste, es como decir la puta. No solo en la salud mental, psicológica, sino en la salud física de mi viejo, ni hablar de mi abuelo que falleció, pero digo de mis viejos, viste, mi hermano también. Y para mi hermano no tanto de físicamente, porque son más chicos que yo. Sí. Pero sí, es algo que te marca, viste, que Pues, te pasa por encima. ¿hubo pequeñas cositas que aparecieron en la salud de tus viejos? Sí. Eso se nota, sí. Sí, no solo psicológica, como te digo, sino también de salud y qué sé yo, viste. ¿Tuviste bronca con esas situaciones? Es decir, Eh, me sacaron 2 años de mi vida. Sí, siempre hablábamos con mi vieja porque mi vieja en un momento como que estaba muy enojada con la familia, ¿viste? Y yo le decía, ma, la verdad, que a mí no me genera esa. O sea, ella, vos haces Con lo la que familia quiera. que puso la denuncia, Claro, sí. vos haces lo que quiera con tu bronca. Yo no te voy a decir, ¿viste? Como que cada uno hace lo que puede con lo que Sí. tiene. Y si es por ahí, es por ahí. Pero yo no sentía que era contra ellos, por ejemplo. Porque bueno, ellos habían declarado también que habían sufrido abuso de menores, los padres. Entonces yo ¿Cómo? Claro, ellos cuando ni bien me hacen la denuncia, le hacen una nota en el ECO, en el diario de acá, y ellos dicen en la entrevista que ellos habían sufrido en su niñez abuso. Tanto el padre como la Como la madre del madre. menor. Exactamente. Entonces yo, bueno, ahí como que me hizo, viste, eso fue muy al principio encima. Entonces yo decía, claro, o sea, hay un sesgo por eso, porque ellos están atravesados por eso. En su momento quizás el Estado no estuvo ahí con esa familia, o con esa niñez más bien Sí. presente, como ayudándola, o no los pudieron ayudar su familia, o el Estado, o lo que sea. Y entonces, bueno, ellos necesitaron sacar su bronca, o ven en muchas personas posibles abusadores porque ellos vivieron con esa realidad. Entonces, como que estarían como, no sé,
canalizando una bronca. A vos eso te hizo entender algo. Esto de intentar justificar por qué a mí, esto que vos decías, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, justo se dio que yo era un profe nuevo, con este nene de 4 años, estas familias que por ahí, viste, no sé. Bien. Yo no sé si es verdad o no, pero para mí de alguna forma justificó. Entonces, tu vieja por ahí se enojó con la familia, vos no. Se enojó con la familia, yo no me enojé con la familia, yo me enojé con los fiscales y con la directora del jardín, con determinadas, no con las docentes, con las maestras que justo estuvieron ahí conmigo, porque eran minas que yo no las conocía, pero pusieron las manos en el fuego porque me vieron trabajar y no iban a poner las manos en el fuego si no hubiesen visto que yo hacía bien mi trabajo, justamente porque no me conocían. Entonces, como no te conocen, no tienen ni por qué salvarte ni por qué no salvarte, digamos. O sea, ellas contaron que yo fui a dar clase normalmente, como cualquier profe, y ellas, unas minas de hierro que fueron a declarar, que estuvimos haciendo red, que nos apoyamos, que estuvimos ahí cuando nos apartaron del cargo, estuvimos juntos y nada, ¿viste? Pero sí los directivos que no me avisaron, que, ¿viste? Que se lavaron un poquito las manos, que no estuvieron en las marchas, determinadas personas particulares. Como bueno, obvio que al principio es difícil estar en una marcha, o sea, al principio no vas a estar apoyando a una persona, porque obviamente toca fibras muy íntimas, es muy feo de lo que me acusaron. Y uno no pretendía que todo el mundo salga a primera instancia, por más de que me conozcan, ¿no? Porque, qué sé yo, capaz que a alguien se le pira el moño y de repente es una persona sana y que, qué sé yo, y nadie va a justificar, digamos, nada. No, quiero decir, puede ser, siempre puede ser, digamos. Pero bueno, cuando hay pruebas contundentes, cuando hay, nada, eso, cuando está el hecho, no sucedió, porque no sucedió, por suerte, digamos, ni dentro del establecimiento ni por fuera. Lo del abuso carnal, esto que decimos, ¿no? Sí. La máxima denuncia. O sea que, bueno, nada, no tuviste grandes broncas o no les diste lugar, digamos. Sí, con la justicia, pero no se podía hacer nada. O sea, que no podés hacer nada. Lamentablemente no podés hacer nada. De hecho, me lo acusé al fiscal después de que me habían absuelto, después que había pasado un tiempo, me lo acusé en una plaza. El tipo estaba más nervioso que yo. Justo yo acompañé a un amigo que hace circo callejero. Sí. Yo le estaba operando el sonido. Y apareció el fiscal con su familia, con su nena de 4 o 5 años también. Ahí y la mujer se sentó, vieron el espectáculo y el tipo estaba enfrente mío y nunca se pudo relajar. Nada. Yo creo que él sabe que se mandó un moco, pero bueno. Por el orgullo van y te defienden hasta las últimas consecuencias en el juicio, que ellos tenían razón. Pero después, nada, igual se quedó, digamos, no se fue de la plaza, que de última, bueno. Pero bueno, fue loco. Pero vos un poco decís, bueno, listo, ya está, estoy acá, estoy afuera, esto se resolvió, digo, miro para adelante, no me enrosco con la venganza, con, no sé, con hacer un juicio, podrías estar... Sí, todo el mundo me pregunta, y alguien te pidió disculpas, te indemnizaron, no sé, eso, algo. Eso iba a decir. No sucede. Sí, mi madre le hizo juicio al Estado, pero bueno, eso es un proceso largo que todavía no sabemos si va a llevar a un puerto. No hay precedentes de docentes que hayan sido señalados, que hayan después podido ganar un juicio al Estado. Ojalá se den en mi caso o en un caso, porque bueno, obviamente arruinan familias. Y bueno, yo no tuve que poner un peso porque no lo tenía, pero sí mi familia tuvo que hacer colectas y entre la familia... Sí. Juan, cuando saliste, ¿te adaptaste fácil a tu nueva vida o te costó? Yo creo que, algunas características de mi personalidad me ayudaron a atravesar toda la situación. Bueno, justo esa era una pregunta que te iba a hacer después. ¿Qué pensás que te ayudó en esos momentos? O sea, en esos 2 años, casi 2 años y pico. A mí hay algo que me parece que es clave, que es nunca fui una persona que le dio mucha bola a las redes, quizá porque no soy de la generación de más, como de estar más pegado al celu y a las redes sociales a ver qué dice tal o cual cosa, como que nunca fui de leer comentarios de nada, eso por un lado. Por otro lado, no ser un tipo prejuicioso, o sea, de poder estar hablando con un milico, poder estar hablando con un interno, poder estar hablando con un juez, poder estar hablando con un médico, tratar de... Siempre lo hice del mismo lugar, como que no me pongo, digo yo, ¿no? Como tirarme flor a mí mismo, pero entiendo que a mucha gente le sorprende, ¿cómo hizo este chabón? ¿Viste? Como que medio que me está actuando, ¿cómo hace para estar tan entero después de haber pasado eso? Yo quiero creer que fue, en principio, esas dos cosas como que las detecto más.
no me quiero poner, no sé, esotérico, no sé cómo No, decirlo. no pasa nada. Pero sí, yo realmente, a mí una vez mi abuelo me dijo como una frase que a mí me quedó. Es como, bueno, es un viaje en las entrañas de nuestra América, ¿entendés? Como, yo lo viví como un viaje. Interno. Lo mismo que hubiese, sí, y no tan interno. Yo soy una persona que le gusta mucho la dirección teatral, entonces estar todo el tiempo observando las conductas de las personas o ver cómo se mueven. Yo me sentía como que era, viste, un actor que te dicen, tenés que hacer un personaje, te vamos a contratar Sí. para hacer un personaje de preso Sí. y tenés que ir a hacer un laburo de estudio. Entonces me Te metieron metías ahí eso en la cabeza, qué belleza lo que me contás. claro, para como ver cómo las actitudes de las personas, cómo te movés, cómo... Todo eso yo ya lo hacía, o sea, lo hacía en los viajes, porque es una cuestión de Sí, supervivencia, como sí. vos decís, che, ¿a dónde me meto? ¿Cómo te dijo tu Pero abuelo? Es un viaje a las entrañas de nuestra América Latina, como diciendo, bueno, te metiste en ¿Eso te dijo cuando entraste? Sí, sí, como vivir un poco así, como bueno. Qué hermoso consejo te dio. Claro, claro, claro. Y lo recordaste, supongo, cuando él se fue, ¿no? Sí, sí, Como- obvio, el abuelo un capo. Sí, sí, nada, el abuelo lo tengo en la obra de teatro que hice. Ahí me vas a contar de la Ahí obra. me ayudó Escuchame, a hacer el duelo, y- porque yo soy una persona muy también como media piedra, ¿viste? Hay cositas que me ayudaron a zafar. Como un poco Dentro de osco, todas, y decís. soy medio, me cuesta llorar, ¿viste? Esto que te digo, cuando lloré recién cuando me dicen que voy a Barker, pero por todo el cagazo de, che, con mi carátula un penal. Después estaba mucho más feliz, iba a decir el hombre más feliz, se me va. Pierdo el registro donde estaba. Pero decir, claro, haber estado encerrado solo 3 meses comparado a estar acá, que podés salir a jugar al fútbol, que podés jugar un Claro. truco, que te tomás unos mates. También no es que estaba de viva la pepa, pero por lo menos podés hablar, che, eso. Sí. Tomamos un mate, algo. Contame lo de cómo aparece la obra y cómo aparece lo de volver a Barker haciendo eso. Claro. Bueno, la obra surge porque cuando yo, en el último tiempo que estuve en Barque, antes de que me den la domiciliaria, me inscribo en la maestría en la facultad. Yo ya había terminado mi estudio, que yo, o sea, ya me había recibido, pero podía seguir estudiando en la maestría, digamos, seguir la carrera académica, como se le llama. Entonces me inscribo en la maestría y pude cursar algún que otro seminario vía virtual. Entonces tenía mi computadorita, qué sé yo, me dejaron entrar a la computadora con permiso, toda la bola, para poder hacer esto específicamente, por estudio, Tomé 2 seminarios, me parece, vía virtual. Después cuando me trasladan a casa también sigo de manera virtual. Y en un momento, porque justamente estaba lo de la pandemia, entonces, bueno, medio que se habilitó. Y después son 8 seminarios lo que vos tenés que hacer. Había cursado algunos virtual y cuando recupero la libertad me voy a la facultad a cursar de manera presencial, porque ya había terminado el COVID también, algunos seminarios. Ahí conozco a Vivi Telas, que es una mujer que trabaja el concepto de teatro biodramático, en lo cual básicamente se trabajan a partir de fotos, de objetos. Biodrama siempre es con uno, el drama, digamos, de una persona puesto a favor Sí. de una escena, una obra. Exacto. Es poner un poco en juego algunas anécdotas, algunas historias, algunas vivencias, lo que haya. Lo que sea que te haya sucedido. Sí, que- a vos o a alguien de tu familia o a alguien que vos conoces mucho, pero que puedas tener material para trabajar la escena. Entonces, ahí lo que tiene que, a diferencia del teatro documental o de los documentales de las pelis o de los documentales audiovisuales, lo que intenta hacer el documental es no faltar a la verdad. Digamos, hay como una cuestión, una máxima del documental, tanto del teatro como del cine, en el cual vos no podés mentir. O sea, se supone que el documental lo que hace es documentar un hecho lo más fiel posible. En cambio, en el biodrama se da el permiso de poder mezclar entre la ficción y la realidad. O sea, que vos puedas también manipular un poco esos recuerdos, si se quiere, entre comillas, ¿no? Sí. Decimos que un recuerdo siempre es ficción, porque un mismo hecho puede ser narrado, contado por muchas personas de diferentes formas. Entonces ya es ficción, digamos, un recuerdo ya Sí. está ficcionalizado por nuestra propia subjetividad, digamos, no es objetivo un recuerdo. A partir de esa premisa, uno puede jugar un poco a modificar alguna cosa, y además de llevarlo a escena y poder construir escénicamente, poéticamente, metafóricamente, determinadas cosas que uno tiene ganas de contar, siempre es obviamente con lo que uno quiera llevar. Y un día se te ocurrió, digo, bueno, yo tengo una historia. Exactamente. Vamos con eso. Y ahí me hizo la cabeza. Yo
venía enojado con el teatro, pero de antes, no después de que me hacen la denuncia. Ya venía como medio, enojado no, sino como alejado, Sí. en el sentido de, che, no hay una obra que me convoque, no hay un texto que yo lo lea y digo, wow, esto tengo ganas de actuarlo o de dirigirlo, ¿viste? O un grupo de amigues o de gente que me diga, che, vamos a estar, como estaba medio enojado, ¿viste? Medio emperrado de, che, no le puedo dar con la tecla, ¿viste? Amo el teatro, pero no encontraba qué. Cuando conozco a la Vivi Tela, escucho, yo voy de oyente a ese seminario, no lo tomo, porque no puedo, como que ya había cursado de esas. Nada, no me daba en realidad para mi propio proceso, pero me dio mucho intriga y digo, bueno, voy a ver qué onda. Entonces fui de observador. Entonces, como voy observador, anotando todo lo que decía, bueno, y ahí digo, che, tengo un montón de material. Yo ya había escrito un montón de cosas, tenía un montón de cartas de gente que me había escrito, tenía cuadros, tenía videos, ¿viste? Tenía un montón de material de la lucha esta que se hizo para visibilizar la injusticia, que se hizo de muchas formas, no solamente a través de una marcha, que por ahí es la más convencional, sino que a través de redes sociales también se hizo una movida muy grosa de, nosotros le pusimos arte como herramienta de lucha. Entonces el que pintaba nos mandaba sus cuadros, el que dibujaba un dibujo, el que escribía, el que hacía canciones escribía una canción, el que los músicos grabaron sus temas. Todo eso es material que a mí me ayudó a poder armar la obra. Que, entre comillas, yo digo que hice un poco de trampa, porque en realidad no es que la obra yo la hago a partir de fotos o de objetos. Digamos, la escritura no empezó como hace Vivi Telas o su técnica, que es a partir de imágenes familiares o objetos de la familia, sino que en mi caso fue cómo montamos, cómo guionamos todo este material que tenemos para poder contar de una forma lineal, aristotélica, para que se pueda entender. O sea, como que tampoco podíamos flashearla mucho, hacer una obra muy disruptiva, porque justamente también la idea de la obra, aparte de sacarme toda la cacona, era también que la gente entienda, o sea, por qué yo estuve ahí detenido. Claro. Digamos, no era solo una catarsis de Juan viene acá a vomitar toda su bronca, todo lo que le pasó, sino, che, fíjense que está pasando esto, escuchemos, abramos los ojos, estemos atentes. Hay varias estadísticas, pero más del 90% de los abusos a menores son intrafamiliares. Quiere decir que el abusador es parte de la familia, tío, un amigo muy cercano. Es un hecho muy lamentable y es muy tabú todavía. Y antes habías dicho que quizás esto vino a darle luz. Yo creo que sí, y ojalá lo que hiciste con este biodrama siga aportando luz. Así que nada, te felicito por eso. Me parece precioso que se iluminen espacios tan vulnerables, que sean tan tabú. Sí. Así que gracias por haberle puesto el cuerpo a una obra que viene a dar información y viene a dar luz, y a una experiencia que hiciste algo tan transformador. Sí. Acá te traje un regalito de mi emprendimiento, que dice todo bien acá, y que te escuché. Y la verdad que creo que esa es un poco tu fuerza, ¿no? Como siempre mirar el vaso medio lleno. Creo que también es otra cosa de la cual te felicito mucho, y ojalá contagie un poco eso para los días de todos. Que aprendamos a ver un poco el vaso lleno. Sí, gracias. No, gracias a vos. Muchas. Nos conocimos hace muy poquito. Sí. Me llamaste para estar acá. Gracias. Para que nos hayamos visto un poco la cara antes de la entrevista. Exacto. Y fue muy, muy lindo, muy amena. Linda energía, hermoso. Me sentí muy cómodo. Bueno, eso me alegra un montón. Sí, de verdad. Eso me alegra muchísimo. Gracias a vos, Juan. Muchas. Yo no aguanto más, yo me voy a rajar. Me voy a respirar para olvidarte. Ya no aguanto más, yo me voy a rajar. Me voy a respirar para olvidarme.